Amigos de Reconquista Network, bienvenidos a esto que es la entrevista. Tenemos un invitado muy especial donde vamos a estar hablando de un tema muy relevante, no solo para todo Sudamérica, sino en realidad todo el mundo de habla hispana. Estamos hablando nada más y nada menos que de mi buen amigo Luis Jesús Durán. Pero antes de comenzar y antes de darle la bienvenida a Luis Jesús, queremos obviamente agradecer a todas las personas que nos están siguiendo y compartiendo estos videos. Gracias a ustedes podemos llevar a cabo este tipo de programas, estos invitados de lujo, del cual estamos muy gustosos. Ahora sí, Luis Tocayo, primero que nada, bienvenido y por fin se nos hizo. La gente no sabe cómo he estado tratando de comunicarnos, literal, desde el año pasado, tratando de llevar a cabo esta reunión y por factores ajenos a nuestro poder, tanto tuyo como mío, no se había podido dar, pero bueno, por fin, no hay plazo que no se cumpla y aquí estás en Reconquista Network. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal, Luis Tocayo? Un saludo a toda la gente de Hispanoamérica que nos está viendo a través de tu canal. Realmente un gusto estar contigo para poder conversar sobre lo que viene ocurriendo aquí en el Perú a portas de las elecciones. Se acercan ya. Se acercan ya, pues estamos a días. Iba a decir el próximo mes, que sí, es el próximo mes, pero ya estamos a días. También quiero, antes de comenzar a hablar del tema y todo, Tocayo, pues a todas las personas agradecer quienes hacen posible también este programa por medio de las contribuciones en Patreon. Tenemos ahí nuestra página de Patreon, pueden suscribirse, ser miembro ahí. Y debido a esos suscriptores podemos llevar a cabo pues ese tipo de programas, pagar por licencias, tú sabes, todo lo que requiere una producción. También queremos agradecer a las personas que nos visitan por medio de la tienda de Reconquista Network y nos apoyan con los productos como tazas, gorras, etcétera, etcétera. Tocayo, pues bueno, antes de comenzar, rápidamente, Luis, platícanos un poquito sobre ti, así por encimita, ¿dónde estás y qué haces? Yo estoy aquí en Lima, Perú. Soy especialista en comunicación social. Tengo un blog que se llama Durán Comunicaciones, que inició, tú sabes cómo son, digamos, un poquito los avatares de la vida. Inició siendo un blog de comunicación organizacional, que es un poco mi especialidad, comunicación corporativa, muy metido en todo el ambiente empresarial en términos de branding, en términos de relaciones institucionales, pero poco a poco ha ido derivando a un tema que dentro de la comunicación resulta bastante interesante también, que son los asuntos públicos. Sí. Y los asuntos públicos están directamente relacionados con la política, con el quehacer político, con el mundo del cabildeo, Sí. del lobby a veces, ¿no? Del lobby feroz, como dicen en España. Sí. Y así ha sido como ha ido derivando un poco el quehacer mío hacia temas políticos y también hacia temas que conversan un poco la política con la teología y que hablan un poco más de las realidades, digamos, supraterrenales, Sí. digámoslo así, Espirituales, ¿no? preternaturales. Preternaturales, Sí. preternatурales, que es la palabra un poco. Y que bueno, lo hemos visto, lo hemos conversado, tú lo desarrollas bastante también en tu canal. Es un poco lo que no se ve, pero de lo que todo el mundo se da cuenta, ¿no? Sí. Sí. Ahorita Entonces, que mencionas algo que me gusta mucho de tienes una cuenta de Twitter que yo sigo, es más, lo voy a poner rápidamente en pantalla a la gente que lo quiera ver, para que le den ahí a seguir en Twitter de él, donde comparte cosas muy interesantes. Obviamente se entera uno de muchas cosas que a veces se le van de noche si no es por cuentas como la de Luis, pero algo que me gusta mucho de tu estilo, lo trato también yo de emular, es esa realidad, como tú dices, preternatural. O sea, en las conversaciones, al menos usualmente la política se excluye. Si se hace un lado, eso es como que opcional. La manera en que yo lo veo es, no, esto es parte de la naturaleza. Así es como decir, no, pues no voy a tomar en consideración el sol, o sea, los rayos soles. Bueno, no son elementos que están alrededor de nosotros. Esta es una de las cosas que están, a mi juicio, está más presente. Y el que decidas ignorarlo o no es irrelevante, o sea, ahí sigue estando. Entonces, me gusta mucho que se integre. Entonces, veo en tus tweets o tus comentarios también que tomas esa ruta. Y pues estamos muy gustosos de que estés con nosotros y ahora que nos hables un poquito
de lo que sucede ahí en tu país. Primero que nada, ¿qué está sucediendo en Perú? O sea, este país que es tan importante para todos nosotros, uno de los bastiones del legado, por cierto, de España. Pues, ¿qué hay ahorita? A ver, para poner un poco en contexto a toda tu audiencia, ya saben que en primera instancia Perú ha sido la capital del Imperio Inca, Ujú. ¿no? Entonces hay un legado que une diferentes pueblos dentro de Sudamérica. Sí. El Imperio Inca, como ustedes más o menos ya saben, ha unido lo que ahora es Chile, Argentina, Bolivia, obviamente Perú, Ecuador, Colombia. Y cuando llegan cuando llega Francisco Pizarro, se entera de la existencia de un pueblo al sur rico cuando estaba en Panamá aún, Ujú. ¿no? Entonces, es allí donde Pizarro y los denominados 13 de la Isla del Gallo deciden, bueno, encaminarse hacia allá, ¿no? Ahí es la mítica escena en donde los españoles, un buen grupo de españoles, dicen más o menos, bueno, hacia el sur se va trazando una línea, Una ¿no? En línea, la una arena, línea, hacia el sur se va a hacer ricos y hacia el ricos. norte se quedan pobres. Sí. Esos son los 13 del gallo, porque fueron 13 los que se animaron A en ver. un inicio a venir hacia esta zona. Entonces, ese es una primera, digamos, un primer contexto. O sea, la gente del norte de Argentina habla quechua, el runasimi, que es el idioma original de los incas. La gente de Bolivia habla aymara y quechua también. La gente del norte de Chile también hablan quechua. Y hacia el norte, los ecuatorianos y parte de Colombia también tienen un etos, una herencia cultural por el lado andino muy fuerte, muy potente. Cuando llegan los españoles, eso se empieza a generar un sincretismo, ¿no? Como Ujú. todos sabemos, y ahí es donde se origina la primera idea de la peruanidad, ¿no? Con España, en realidad. Hay mucha Sí. gente que piensa que la peruanidad inicia con la independencia, pero en realidad empieza con España porque es allí donde se empieza a denominar Perú. Tanto así que la hija de Francisco Pizarro, quien vino, digamos, a desarrollar todo el proceso de conquista, la hija de Francisco Pizarro, que la tuvo con una noble inca, Inca. llega a España. Francisca Pizarro llega a España y llega a España con todos sus títulos a la corte española y se le denomina por primera vez perulera, ¿no? Que era un poco el Ah, gentilicio que se empieza a utilizar sí. para los peruanos. Entonces, yo pongo un poquito este contexto porque se entiende mejor lo que viene sucediendo acá cuando tienes la idea de que tienes un país que durante los últimos, vamos a decir así, 5.000 años, eh, ha sido monárquico, Sí. ¿no? O sea, diferentes reinos y diferentes imperios se han desarrollado en el Perú, siendo el último imperio andino el imperio inca, y luego pasa la posta directamente a España, que es ya la monarquía, primero los Habsburgo, los Austrias, y luego los Borbones. Sí. Entonces, en el inconsciente colectivo del peruano, vas a encontrar siempre esa necesidad de un caudillo, Ah, de ok. una persona que guíe, Sí. ¿verdad? Cuando viene la democracia, ¿no? Y en el siglo XIX tenemos 100 años de guerras civiles, en donde empiezan a aparecer una serie de caudillos, ¿no? Que de alguna forma heredan esa suerte de necesidad que tiene la gente en relación a tener a un personaje que los guíe. Y luego ya en el siglo XX hemos pasado a diferentes tipos, vamos, de democracias y qué sé yo. Tienes una democracia eh, aristócrata, por ejemplo, Sí. de gente de mucho dinero,
que entre ellos, digamos, tenían un cogollo de alternancia de poder. Gobiernos militares, como en casi todo Latinoamérica. Entonces, luego de Fujimori, ya nos venimos al siglo XX y a inicios del siglo XXI. Luego de Fujimori, que Fujimori fue primero un gobierno democrático y luego básicamente una dictadura, porque es que fue así, aquejado por una situación de crisis económica primero que supo paliar, pero que después se corrompió porque el partido, digamos, el partido político de Fujimori fueron los militares al final. Okay. Y ahí hubo mucho escenario de corrupción. Cae Fujimori y empieza una era de democracia, ¿no? Que nunca hubo en el Perú. Realmente es un lapso muy amplio en donde sí hubo alternancia de poder a través de elecciones. Pero te vas a dar cuenta, el ojo avisado te permite notar que aunque han cambiado los presidentes, hay mucha gente, hay mucho funcionario de segundo nivel, hay mucho ministro, hay mucho viceministro, hay, hay mucho consultor que no ha cambiado. O sea, que siempre han seguido más o menos una línea política progresista. Hasta que la situación ha implosionado, digamos, en el 2016, a partir del 2016, con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski entra al poder, su partido era una amalgama de gente de diferentes, digamos, tendencias, Sí. entre liberales progresistas y gente de derecha pura y dura. Pero no tuvo fuerza en el Congreso, la mayoría la tenía la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori. Keiko. Y Keiko era quien manejaba ese Congreso. A ver, Entonces, un es un poco lo que... paréntesis. Para Sí, platicar un dale. poquito de Keiko, o sea, ¿qué tenemos que saber de Keiko? Porque yo he visto que ha sido un hombre que despierta muchos, ¿cuál es la expresión que quiero usar? Pues debates apasionados. Ajá. ¿Quién es Keiko? Así por hacimiento, antes de seguir continuando. A ver, como te estaba contando, Keiko Fujimori es la hija de Alberto Fujimori. Sí. Imagínense ustedes, eh, chicos que nos ven de Hispanoamérica, imagínense que Franco tuviera una hija Ujú. directamente que está postulando, Ok. o que Perón tuviera una hija que está postulando directamente. Ese tipo de, ese tipo de presidentes, dictadores, en muchas ocasiones, generan pasiones encontradas. Ok. Eh, y lógicamente, pues sus hijos van a heredar esas pasiones. Ahora, se podría haber dado el caso que Keiko hubiera roto directamente con su padre, ¿no? Y pudiera haberse orientado en una línea diferente, tal vez más progresista o tal vez, qué sé yo, más o menos laica. Y en ese caso, tal vez su figura sería distinta. Sin embargo, ella ha tratado de construir una épica alrededor de su propia imagen política, en la medida que se quiso desmarcar de su papá por ser dictador. Ella ha tratado de labrarse una imagen más democrática. Sin embargo, la manera en que ha gestionado su grupo parlamentario ha hecho o ha generado animadversión en la población. ¿Por qué? Ok. Porque empezó a mostrarse muy autoritaria, empezó a mostrarse muy, digamos, alguien que bloquea normas solamente por el hecho de una suerte de engreimiento. Que podría ser así, pero que sin embargo también es cierto que hay un grupo de poder mediático en el Perú interesado en que esa figura se vea opacada, eh, para que de alguna manera también otro tipo de grupos económicos afines a ellos puedan tomar el poder y mantener una suerte de status quo, Ok. ¿verdad? Entonces, bien a grandes rasgos, esa vendría a ser la,
la imagen de Keiko, ¿no? Aquí tengo un encabezado, no sé si lo alcanzo a ver en pantalla, que es acá para una publicación en inglés, obviamente, con los candidatos a la Ajá. presidencia, o al menos lo que aparentan ser los más importantes. Y aparece, curiosamente, en medio la figura de Keiko Fujimori. Primero que nada, vamos a organizarnos. Vamos a usar de contexto aquí Estados Unidos para gente que no esté viendo fuera y todo, un común denominador, la época, digamos, de Trump, el expresidente. Existe, después de esta presidencia del 2016, unas claras líneas donde la gente le llama ya patriota o conservador. Es lo mismo, o sea, se refiere al no sistema, ¿ok? O sea, demócrata aquí en Estados Unidos o republicano da lo mismo, o sea, no hay diferencia literal entre decir Mitt Romney, Mitch McConnell y Nancy Pelosi, o sea, todos trabajan para los mismos intereses. Por fuera, obviamente, se irán cuanta cosa, pero al final de cuentas vienen trabajando una colusión muy, muy evidente. Llega este fenómeno del presidente, ya lo vimos, ya todos saben la historia, no hay que ahondar en detalles más que evidentes, pero ya quedó ese legado, mucha gente ve la división muy clara. Sucede algo similar en el Perú, donde existe un concepto del pueblo peruano que existen, digámoslo así, por falta de un término más adecuado, patriotas o no sé cómo lo puedas llamar, y políticos del sistema, o todo es lo mismo allá. A ver, esos conceptos que nosotros los manejamos y tu audiencia también los tiene bastante claros, yo diría que recién están empezando a introducirse en el Perú. Okay. Todavía no es algo que la gente los digiera, los maneje. De hecho, no ha sido eso un argumento de campaña aún. Okay. Sin embargo, eso no quiere decir que en la práctica esta gente no represente ese tipo de conceptos. O sea, en la práctica sí. Lo que pasa Okay. es que todavía la gente no los Okay. identifica Sí. con esos términos. Para que más o menos la gente pueda entender un poco de qué hablamos. Keiko Fujimori eventualmente, y el gobierno de Alberto Fujimori eventualmente tendría más similitudes en su accionar con el estilo de Donald Trump. Ok. ¿Ok? Ándale. Eventualmente, en algunos elementos, sí. Alberto Fujimori fue un tipo práctico, ingeniero, abrió el mercado, liberalizó el mercado. Acordémonos que en la época de Alberto Fujimori teníamos un contexto de terrorismo, Sí. teníamos dos grupos terroristas, Sendero Luminoso, que era de izquierdas maoísta, y teníamos el MRTA, Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru, que eran de una izquierda un poco más soviética, digámoslo así, ¿verdad? Que por cierto, el MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, tenía algunos vasos vinculantes con el Partido Aprista Peruano. El Partido Aprista Peruano, de alguna manera, fue inspiración del PRI en México. Entonces, ahí hay una suerte de pequeñas conexiones. Sí, ¿No? sí, es nomás. Alan García, si no me equivoco, uno de los líderes del PRI, uno de los líderes más importantes del PRI, y Alan García, que fue 2 veces presidente Sí. peruano por el APRA, eran compadres. Y además, Alan García tuvo en algún momento cierta amistad con gente que luego fue del MRTA, ¿no? Porque participaron del mismo partido en algún momento. En ese sentido, eso es un poquito para ponerte en contexto. En ese sentido, lógicamente, Keiko Fujimori habría heredado ese estilo también
tal vez más conservador. De hecho, si tú revisas un poco la campaña política del 2016, vas a ver que el propio Agustín Laje promovía la candidatura de Keiko porque Keiko era conservadora en temas sociales, vamos a decir así. Ándale. Por ejemplo, provida en contra del aborto, en contra de la eutanasia, en contra de la ideología de género, ¿no? Mientras que el resto de los partidos políticos tenían un mix aún de opiniones. Son no eran tan certeros, al menos. A No, diferencia. porque yo creo de que aún, como te decía hace un momento, aún el tema, aunque ya se está, desde hace 20 años, el tema de la ideología de género se ha ido introduciendo en el Perú. Mm, Pero de manera muy, muy solapada, muy soterrada, muy escondida, muy a veces llevada por el lado del emotivismo, por el lado qué sé yo, de la modernidad, ¿no? Porque la gente, cuando mezclas, combinas emotivismo y modernidad, la gente tiende a abrazarlo de manera más fácil. Entonces, se utilizan algunos elementos objetivos, como por ejemplo, el hecho de que hay de todas maneras un porcentaje de violencia contra las mujeres que es real, que es ujú. palpable, y aprovechan para introducir una serie de ideas, fijarlas en el inconsciente colectivo que conversan y enlazan directamente con la ideología de género. No. Entonces, lógicamente, nadie quiere asesinatos femeninos, nadie quiere maltrato femenino, nadie quiere, y como nadie lo quiere, te ponen de solución la ideología de género para empezar a introducir una serie de agendas que luego la gente va a empezar a comprar de manera más efectiva. Y como te decía hace un ratito, hay un grupo mediático que es bastante progresista y que es el que domina los mensajes en el Perú, que promueve constantemente lo que es ideología. Mm, Entonces, cuando Keiko Fujimori entra, sí que es cierto que se genera una serie de anticuerpos. O sea, cuando su grupo parlamentario entra, se genera una serie de anticuerpos porque ellos empezaron a bloquear una serie de iniciativas del partido de Pedro Pablo Kuczynski. Para que tengan una idea de quién es Pedro Pablo Kuczynski, primo de Jean-Luc Godard, es un político muy conocido, muy, muy gringo, la verdad, muy gringo. Era bastante mayor en el momento en que ingresa, un ministro desde hace muchos años, o sea, te hablo de los 70s, y ya bastante mayor en el momento que es presidente, casi 80 años. ah, Entonces, él se definía a sí mismo como un liberal, y eventualmente en alguna revista se vendió a sí mismo como alguien de izquierda. Acá en el Perú, a él se le ve más bien como alguien de derecha pura y dura. Pero es que acá en el Perú todavía no se tienen muy claras digamos, los bandos. Sí. así es. Y la idea de que eventualmente tú puedes ser muy abierto al mercado, muy liberal en términos económicos, pero que en términos de Sociales. sociales puede ser muy de izquierda. Y eso no se ve acá. ¿Por qué? Porque por algún motivo, no sé si es bueno o malo, tienden a demorar un poco las ideas globalistas, demoran un poco más en llegar al Perú. Podría ser por el etos católico que aún se mantiene en el Perú, ¿verdad? Puede ser esa una de las razones. Entonces entra PPK, Pedro Pablo Kuczynski, y su grupo parlamentario es muy abierto también para conciliar a ese tipo de ideas. Pone a un ministro, introduce directamente lo que es ideología de género, y lo primero que hace la bancada de Keiko es bloquear esas iniciativas. Okay. Sin embargo, a la hora que bloquean esas iniciativas, el grupo mediático lo que hace es hacerlos quedar como cavernarios, como, qué Retrógrado, sé sí. yo, retrógradas, medievales, y como además ese grupo no es... Los clásicos griegos decían que cuando desarrollas el mensaje tenías que manejar etos, logos, patos, es decir, Ujú.
la autoridad, el manejo de la data y también un manejo emotivo del discurso. Conexión. Sí. Y esta gente, lamentablemente, no lo hacía bien. Y Keiko misma no lo hacía bien. Entonces se ganó rápidamente la antipatía de la gente. Luego tienes otra variable que se introduce dentro de esta ecuación, que seguramente la has escuchado. El tema Odebrecht. Sí, a ver. Ay, eso es, como decimos acá, un can of worms, una caja de Pandora. Platíquenos a ver un poquito cómo afecta todo esto. A ver, si bien es cierto, la mayoría de los países tiene esas luchas entre apertura al mercado, estas luchas entre conservadurismo versus liberalismo, estas luchas entre derecha e izquierda, estas luchas, qué sé yo, ideología de género, patriotas, globalistas y tal, nosotros tenemos un ingrediente más que se llama Odebrecht. Odebrecht, para que más o menos todo el mundo lo sepa, ¿En serio? Odebrecht es una compañía de ingeniería que lo que se dedicaba es simplemente y de construcción además, De Brasil. brasileña, que se dedicaba a participar en obras de alto, digamos, qué sé yo, de alto interés para la nación, o sea, la construcción de una gran carretera, la construcción de repente una gran represa, cosas de ese tipo. No cositas pequeñas, cosas grandes. Entonces, Odebrecht ha tenido muchos años en el Perú y cuando empieza el escándalo Lava Jato, ¿no? Cuando empieza el escándalo Lava Jato, se empiezan a descubrir una serie de ramificaciones por todo Hispanoamérica, por todos los países, la mayoría de los países, y en el Perú es muy fuerte el escándalo en la medida que ha involucrado a todos los políticos. O sea, no se han salvado ni tirios ni troyanos. ¿Qué era lo que hacía Odebrecht? Participaba en licitaciones y para ganar, obviamente, como decimos nosotros, coimeaba, sobornaba a los presidentes y a toda la cadena de mando que esté debajo de los presidentes. De manera que estaban involucrados todos, estuvo Muy involucrado amarrados. Toledo, desde un inicio. Toledo, a ver, después de Fujimori viene un gobierno de transición de unos cuantos meses y luego viene ya Alejandro Toledo. Toledo recibe también dinero de Odebrecht por el tema este de concesiones, millones, ¿no? Millones. Y también recibe aparentemente a Alan García. Luego de Toledo viene Alan García. Y también habría recibido o estaría involucrado Ollanta Humala, que viene luego de Alan García. Y luego también estaría involucrado el propio PPK. Y también estaría involucrada la propia Keiko Fujimori. Válgame. Qué Entonces, bonita familia. entonces allí, ¿cómo puedes decir ya, cómo puedes hacer una división entre patriotas y globalistas? No, sí. Todos recibieron dinero, todos recibieron coima. ¿Por qué? Porque Odebrecht lo que hace es leer la idiosincrasia de los países. Hay una serie que se llama El Mecanismo. Lee la idiosincrasia de los países y se inserta. Y esto es algo que yo lo sé de primera mano por dos motivos. Primero, porque yo trabajaba en una empresa de ingeniería americana, basada en Denver, Colorado, y tú conoces mejor que yo la idiosincrasia americana. Esta compañía que también hacía ingeniería no quería hacer labores de construcción en países hispanoamericanos y menos quería participar en concesiones con el gobierno dentro de los países hispanoamericanos por el tema de la corrupción. Cuando participaba en concesiones, había que, si estabas ubicado en el Perú, en alguna de las oficinas peruanas o de repente de las oficinas en Argentina o en Chile o en Panamá, que es donde estaban, tenía que pedir el permiso a Estados Unidos para que puedan participar en concesiones.
Y cuando ya se intuía que iba a participar Odebrecht, Ya. se decidía a no participar. ¿Por qué? Porque era Vox Populi que Odebrecht coimeaba. Esto antes del escándalo Lavajato. Era Vox Populi en el ambiente de la ingeniería de que Odebrecht siempre sobornaba a las autoridades que participaban en el proceso de concesión, de licitación, de obras. Bien. Entonces, ¿cómo era Odebrecht un poquito por dentro? Yo lo sé porque tengo directamente amigos que han trabajado como mandos medios en Odebrecht, ¿no? Porque normalmente lo que te va a contar la prensa es las grandes, digamos, los grandes casos de corrupción. Odebrecht fue fundada por el abuelo Odebrecht, no recuerdo ahorita su nombre, que era un protestante alemán y que tenía una visión del desarrollo de una empresa muy religiosa, bastante religiosa. En Brasil hay una colonia fuerte de gente de origen alemán y de origen protestante, muy apegados a la Biblia, e incluso la primera organización de Odebrecht es muy similar a una iglesia, básicamente, una iglesia protestante, muy pegada a ese tipo de valores. Wow. Pero a partir del padre y el nieto, Marcelo Odebrecht, es que eso empieza ya a deshacerse totalmente. Y, y no tenían ningún tipo de escrúpulo en gastar dinero, ¿no? O sea, era tipo que tú estás en la oficina y viene un mozo con corbata con un carrito y te sirve todo lo que tú quieras. O sea, no había ningún tipo digamos, de pero a la hora de gastar el dinero. Eso era un poco Odebrecht y eso se traducía luego, ¿no? En la gestión del poder que ellos tenían. Cuando no era dinero que te ofrecían directamente, imaginemos que tú eres ministro. Ujú. Eres un ministro, no te van a pagar directamente porque tú, como ya vienes de digamos, conoces que estas cosas tarde o temprano se descubren, le ofrecen un trabajo a tu hermano, porque Ok. de repente tu hermano está sin empleo, no ha tenido muchas luces en la vida, y bueno, y entonces dicen, bueno, puede entrar aquí a trabajar y le asignamos un sueldo que esté por encima del promedio, ¿no? Y eso pasaba. Algún ministro del gobierno de Toledo ha participado, o su hermano ha participado, ha trabajado en el área de comunicación de Odebrecht. Siendo diseñador gráfico recibía un sueldo, qué sé yo, pues de $3.000, cinco mil Ah, dólares, que para el mercado peruano hermano. un diseñador no gana eso. Más todavía porque las malas lenguas cuentan que básicamente no hacía nada. Mira, me acordé ahorita de cierto caso que a lo mejor tú escuchaste, sobre todo el año pasado, que no puedo mencionar porque luego los algoritmos de YouTube nos tumban el video, pero un hijo de un político que fue contratado como consultor de energéticos en Ucrania. Ah, A pesar de no haber tenido ninguna experiencia en energéticos, por cierto, y con un sueldazo, una vez más que tú dices, que no, pues no, no valía ni siquiera la experiencia. O sea, ya quisiera yo tener un trabajo de esos, honestamente. O sea, yo me imagino que sí han de existir, Luis, ¿verdad? Simplemente no me ha tocado verlos, no tengo conocidos que les haya tocado tener ese tipo de dádivas del cielo, vamos a ponerla así, ¿no? Entonces, es una estrategia global, me imagino, de muchas compañías para amarrar, digámoslo así, o convencer a los políticos. Entonces, bueno, como tú dices, no te lo puedo darte, pero pues veo que tu hermano está batallando. Curiosamente tengo una plaza disponible. No sé si le interesa, avísale. no, y si no, y si la plaza no está La hacemos. disponible, la inventas. O sea, este, esa es una modalidad. Y, de esas han habido muchas, es decir, te jalas, te traes a un consultor de un congresista, le das empleo, también un empleo bien pagado, de manera que tienes ya un vaso comunicante con ese congresista, ¿no? Entonces, eh,
Y es así como funcionaba la compañía. O sea, no siempre ha sido en donde directamente te pagaban, ¿no? O sea, si no se buscaba una manera de poder. Ahora, Odebrecht no ha estado, o sea, ellos no han escatimado, ellos sí han sido unos reales predicadores de la inclusión, y ellos no le han dicho no a ningún eh, espectro político, ya sea de izquierda, ya sea de derecha, ya Que sea. caiga. No, ellos iban a ganadora, ellos iban a ganadora. Entonces, tú veías que para la gente, claro, izquierdas y derechas se peleaban, liberales y de repente comunistas y tales se peleaban, progresistas se peleaban, pero todos recibían al final, Ah, todos recibían. muy bonito Entonces, eso. claro, entonces y ellos han sido una gran máquina. Alan García comentaba que Odebrecht tenía la capacidad de poner y sacar presidentes de Latinoamérica. Wow. Entonces ese era el poder que había generado la compañía en el Perú y en general en todos los países de la región. O sea, ha sido realmente un escándalo. Entonces, el factor Odebrecht, el factor Odebrecht es muy fuerte y por Odebrecht han pasado periodistas directamente Ahí en Perú. aquí en el Perú. Y, Válgame. y yo, ya te digo, yo lo sé porque yo tengo los insiders directamente Sí. de Odebrecht, porque han estado en el área de comunicación y han estado en el área de relaciones comunitarias. Entonces, es gente que iba y recibía dinero. Y son periodistas que curiosamente hoy hacen ascos a Odebrecht, que hoy denuncian la corrupción, que hoy se exaltan en contra de los malos manejos que han habido en el Perú. Y han recibido. Si tú le preguntas a alguien, mira, yo supongo que también ocurre tú eres periodista y ocurre dentro de tu radio de influencia en los Estados Unidos. En el gremio, todos se conocen. Sí. Todos saben de qué pie cojean, dónde han trabajado. Más todavía cuando has tenido la oportunidad de haber estudiado en la universidad con algunos, sabes la vida y milagro de todos y cómo ha sido la evolución en el tiempo. Entonces, en el gremio, todos más o menos, acá en el Perú, Lima conserva muchas cosas de la Lima virreinal y lo que más abundan son los correveiriles. Todo el mundo sabe quiénes han trabajado allí. No lo van a decir, obviamente, porque, a ver, implica en algunos casos Comprometerse. repercusiones legales. Sí, sí. Implica además que, bueno, hay amiguismos también, entonces, bueno, no lo vas a decir porque es tu amigo, porque en algún momento han coincidido y la vida da vueltas, entonces nos chocas y tal. Pero hay muchos periodistas que hoy están en ambos bandos del espectro que han ido a las oficinas de Odebrecht. ¿Por qué? Porque suele ocurrir en el Perú, no sé exactamente cómo ocurre acá, por ejemplo, en los Estados Unidos, si hay ese nivel creo que son un poco más escrupulosos o escrupulosos en términos de gobernanza dentro de las organizaciones. Obviamente al final pasa lo que pasa, porque la gente es gente, pero acá de repente somos un poco más laxos. Mm. No hay tanto este tema de la gobernanza dentro de las organizaciones y en una compañía como Odebrecht menos. Así que ellos, los periodistas iban y recibían dinero, ¿no? Y luego los encontrabas hablando de determinado candidato o defendiendo a Odebrecht también. Entonces, tienes ahorita Odebrecht como uno de los actores de la campaña electoral KNP. Todavía. Wow. Todavía porque A pesar ahora, de todo. por supuesto, porque ahora hay un candidato que vamos a decir así, para que la gente lo entienda, es un poco, va en la línea de Donald Trump, va en la línea de un Bolsonaro, va Ok. en la línea de un Abascal, ¿no?
Él no habla directamente, por ejemplo, de- del patriotismo versus el globalismo, porque tal vez en los niveles económicos, que es muy fuerte todavía en el Perú, C, D, E y E, porque tenemos hasta nivel E y F incluso, extrema pobreza, si tú le hablas de globalismo y de nuestro amigo Jorge, El húngaro. de Jorge el Húngaro, no lo van a entender. No lo van a entender. O sea, la gente todavía no tiene ese nivel Percepción ahí. de percepción. Pero Odebrecht, la idea de Odebrecht sí está directamente. Ah, ¿Por qué? Porque tienes un presidente que se ha suicidado, tienes a Alan sí, García pues, que se ha metido un tiro producto de esta de ese situación, escándalo. ¿no? Y Sí, fue porque que todos hace los... 2 años más o menos yo estaba en la radio en Dallas, me acuerdo cuando tuve acá la noticia. Sí, cierto. Hace 2 años, 3 años, no me acuerdo cuándo fue. Claro, o sea, tienes todos nuestros presidentes están presos. Si no están presos, algún tipo de proceso judicial y si no, se han suicidado. Entonces, Odebrecht ha sido un mantra que ha estado presente porque te das cuenta cada cierto tiempo que también le había pagado a este candidato, que también le había pagado a este, digamos, político, que también había puesto dinero dentro de tal, qué sé yo, empresa o empresa periodística, ¿no? Entonces, la gente simplemente recibía el nombre, una empresa que nadie conocía porque es una empresa tipo B2B, es decir, muy, muy especializada, muy Sí. metida dentro del negocio, era desconocida para la gente, pero luego de pronto, de un momento a otro, la gente empieza a darse cuenta que existe una compañía que se llama Odebrecht que le paga a todo el mundo a cambio de obras. Ujú. Entonces, eso sí, la gente lo llega a entender. Y otro tema que lo mantiene este candidato, que es Rafael López Aliaga, es el tema de lo que nosotros denominamos precisamente mermelada. ¿Qué es la mermelada? A Es el ver. dinero que tú como periodista recibes a cambio de hablar bien de un candidato, Ah, de un movimiento político, de una idea política, ¿no? Es un concepto viejo, ¿no? Antes se sí, denominaba así mermelada cuando un periodista, por ejemplo, antes en Estados Unidos ya se profesionalizó el periodismo, pero sí. aquí todavía se Exacto. heredó un poquito eso de, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos tomamos un cafecito? Yo te cuento lo mío y mira, sé que estás pasando por algunos apuros y yo te puedo ayudar, hermanito, Ay, ay, no te ay. preocupes, ¿ah? Tú no te preocupes. Entonces, ese pago por hablar bien es lo que se denomina Mermelada. mermelada. Entonces, tú vienes aquí a Perú y te hablan de la mermelada, Yo se van a pensando en referir, un pan, postres. se van a referir directamente a eso. ¿Y qué es lo que ocurre con este grupo mediático que ya estuvimos hablando hace mucho tiempo y que era progresista, que era liberal, que era muy pro ideología de género y todo este tipo de cosas, que recibe dinero a cambio de publicidad de los gobiernos? Publicidad muy fuerte, ¿no? Entonces, lo que dice este candidato, Rafael López Aliaga, es: Odebrecht le ha pagado a todo el mundo y los medios me atacan a mí porque reciben una mermelada en forma de publicidad de parte del Estado. El Estado que además hoy por hoy es altamente progresista, si no filocomunista, Wow. altamente filocomunista. Entonces, esas son las variantes que tú has visto. Tú has visto tal vez la audiencia que nos ve, que hemos cambiado durante este lapso de 5 años, hemos tenido 4 presidentes. Sí, 4 presidentes en cinco muy años. inestable. PPK, Pedro Pablo Kuczynski, Vizcarra, ¿no? Luego un breve lapso en donde vino presidente Merino, que lo sacaron del gobierno, y luego este presidente que es Sagasti.
Yo miraba y justo, digamos, en el lapso de las elecciones de los Estados Unidos, miraba demasiadas coincidencias entre la manera en la que ciertos movimientos políticos se han estado dando en el Perú Sí, versus la forma en la que se han estado dando en los Estados Unidos, sí, con las naturales diferencias. Pero acá ahorita lo que tenemos es un gobierno progresista, bien progre, sí. ¿no? Entonces, este presidente o este candidato a presidente, Rafael López Aliaga, se está enfrentando a ese tipo de poderes fácticos que están alrededor eh, de la política peruana y que yo diría que están encarnados en el resto de los candidatos. No tanto con Keiko, tal vez, no tanto con Keiko, pero eventualmente podrían pactar incluso con Keiko, es mi lectura, Okay. ¿no? Incluso podrían pactar con Keiko. ¿Por qué? Porque Keiko tiene procesos y tiene a su padre preso. Oh, ok. Ya vi por dónde puede venir la jugada. Ahora sí. O sea, no tanto a lo mejor por ella, sino una vez más, pues te podemos echar la mano con tu papá. Pero eso podría ser más bien una bala de plata, o sea, es decir, no lo van a hacer ahora. Okay. El voto anti-Keiko Sí. es muy alto. Está en el 60 o 70%, la población no la quiere. Fujimori ya tiene una muy mala imagen, pero sí hay todavía un cogollo de fujimoristas que puede estar en 7 u 8%, que es muy fuerte, que es irreductible, que no van a renunciar, digamos, a esa afiliación política. Entonces, está creciendo López Aliaga, crece López Aliaga, y todos los medios de comunicación están básicamente en contra de él. Hmm. Él ha utilizado una estrategia política que es la de un poco polarizar, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿quién es ese señor? La audiencia se puede preguntar quién es López Aliaga. López Aliaga, a ver, es el Opus Dei, es Okay. un, es un católico practicante, y eso yo creo que también en el fondo ha enervado a cierta parte de la población, porque obviamente es una persona anti-ideología de género, anti-aborto, anti-eutanasia, anti-lenguaje inclusivo. Okay. eh, 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 entonces, y que Para la además es gente que practicante, nos ¿no? está viendo rápidamente, este López es el de la esquina, ¿verdad? Que está, bueno, a mí es en la Claro, punta de la izquierda. Está el muchacho de gorra, está debajo en la foto. ajá, Pueden aparecer ahí, así ¿verdad? es. Él es, ok, Es el gordito cachetón, anda, el mero. cono- conocido como Porky, le dicen acá. En serio, Así es. fíjate. Entonces, ese es un poco el contexto, ¿no? Ese es un poco el contexto. De lo que está sucediendo en el Perú. ¿Quién es la que está o el que está ahorita en las encuestas de popularidad perfilado a que se sostenga a la alza? O sea, que va a crecer. Ya. Si hablamos de popularidad, vamos a tener que hablar de encuestas. Sí, digo, Y ya si, sabemos que las encuestas, pues bueno, es un y si poco... hablamos de encuestas, también te voy a tener que contar algunas cosas que son sabrosonas. A ver. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo conoce Ipsos, ¿verdad? Tú conoces Ipsos. Aquí fue una empresa que se llamaba en un inicio Apoyo, luego adquiere el branding de Ipsos, pero se mantiene el gerente general Okay. de acá, vamos a decir el CEO. Eh, las encuestas de Ipsos son encargadas directamente por el grupo El Comercio, que es, digamos, este grupo dominante, hegemónico, mediático, fuerte, liberales, ¿no? En algunos casos liberales hacia la izquierda, pero no en lo económico, ¿no? Porque ahí ya, a ver, Ahí sí ya les gusta acá, sí. quien choca con el bolsillo, ¿no? Entonces, el comercio encarga a Ipsos.
el CEO de Ipsos, bueno, el comercio tiene además otro periódico, prensa escrita, tamaño tabloide, que se llama Perú 21, más liberal todavía, más liberal. La directora del periódico Perú 21 está casada con el CEO de Ipsos. ¿Hay un conflicto de interés? Ipsos, que a su vez publica encuestas encargadas por el comercio. O sea, es publicidad, es propaganda para acabar pronto. Entonces yo no conozco cómo está manejado digamos, el código de conducta de Ipsos en los Estados Unidos. Supongo que no les afecta tanto, que no les interesa tanto, o que también en los Estados Unidos tal vez tienen su corazoncito, ¿no? Que palpita hacia algún espectro político, Oh, sí. ¿no? Sí, no, pues lo han mencionado en varias ocasiones. Entonces, tal vez simplemente esto sea pues un reflejo de esa palpitación que tienen en los Estados Unidos y que se vea acá. Entonces, en Ipsos no está en primer lugar Rafael López Aliaga, obviamente, sino que están tratando de colocar aparentemente, vamos a hablar en condicional porque hay que pensar bien, Claro, hay, caritativos. estarían tratando de colocar a Johnny Lescano. Si vamos, también ahí, Johnny Lescano es el que aparece en la parte superior derecha de vuestra pantalla. Que trae corbata amarilla. Así es, que trae corbata amarilla. Johnny Lescano es de un partido que se llama Acción Popular. ¿Ok? Un partido que tradicionalmente ha querido estar en el centro del espectro político, que además ha tenido a un presidente como Fernando Belaúnde, que siempre ha sido, digamos, no ha sido una persona de derechas liberal, vamos a decir así, sino que ha intentado estar un poco en el centro, tomando algunas ideas que vienen, por ejemplo, del socialismo, Sí. pero reivindicando siempre la importancia del capitalismo, ¿no? Es un poquito una tercera vía. Era un tipo que sabía mucho y que a veces cuando tú sabes, es un poco mi diagnóstico, a veces cuando sabes mucho de muchos temas, se te hace un poco complicado tomar decisiones, porque manejas demasiadas variables, Muy abrumador. te abrumas. Entonces, él ha sido presidente dos veces. La primera vez su gobierno fue interrumpido por un golpe de Estado nacionalista de izquierdas, fue el presidente de Velasco, militar. Entonces, él introdujo mucho indigenismo y tal. Termina ese periodo militar, con la muerte de Velasco, entra otro presidente militar, Bermúdez, él abre nuevamente la democracia y vuelve a ganar Acción Popular a través de Fernando Belaúnde. Entonces, así, y ese gobierno, digamos, muchas personas dicen que fue un gobierno caótico. Sin embargo, Fernando Belaúnde nunca robó, nunca se detectó que robara, no, siempre fue un presidente muy austero, pero sus mandos medios, sus segundos, aparentemente, sí habrían incurrido en muchos problemas de corrupción. Wow. Entonces, Johnny Lescano, que es la persona que vimos allí, es de ese partido, ¿ok? Es de ese partido. Ya había desaparecido más o menos del mapa electoral, pero, digamos, en las últimas elecciones congresales, producto de una disolución congresal del propio Martín Vizcarra, Acción Popular domina buena parte de ese Congreso. Antes de esa disolución congresal, quienes manejaban el Congreso eran los fujimoristas de Keiko. Martín Vizcarra entra al gobierno después de PPK, que se ve obligado a renunciar también por problemas de corrupción. Entra Martín Vizcarra y tenía que deshacerse de los fujimoristas, ¿no? Que eran una piedra en el zapato para él. Sí. Y lo que hace es
a través de una serie de interpretaciones constitucionales y llevadas a las que vienen derivadas producto de, digamos, un forcejeo muy agrio con el fujimorismo, disuelve el Congreso. Aparentemente de manera legal, ¿no? Apenas. Aparentemente. Pero hay muchos constitucionalistas que dicen que no se hizo de manera legal, ¿no? Y el grupo mediático lo que hace es decir, sí se hizo de manera legal. ¿Por qué? Porque los fujimoristas eran unos obstruccionistas y tenían ya una mala imagen. Y además ya estaban envueltos en una serie de casos de corrupción. No solo ya por Odebrecht, sino que empieza a aparecer otro caso de corrupción más, denominado Cuellos Blancos, que eran Oh, una serie de jueces involucrados en casos de corrupción y que tenían vínculos con el Fujimorismo. Entonces, ya tenías ya a la gente, a la población, a favor de que los Fujimoristas se vayan. Tenías a un presidente que supuestamente era un abanderado de la lucha anticorrupción y lo único que tenías que dominar era la narrativa. Dominan la narrativa, se viene el cierre del Congreso, ganan las elecciones de buena manera el partido de Acción Popular, una buena cantidad de congresistas, y un movimiento que se llama FREPAP. A ver, el FREPAP, el FREPAP, a ver, para decirte simplemente que ellos creían que su líder iba a resucitar al tercer día porque ellos pertenecen a una congregación religiosa. a ver. Ellos andan vestidos de túnicas, tienen la barba muy larga, cultivan la tierra y están muy apegadas, digamos, muy apegados a su interpretación de la Biblia, ¿no? Oh, Entonces ellos consideraban que su líder, cuando murió, Ezequiel Ataúcusi, iba a resucitar al tercer día de la manera que lo hizo Cristo. Entonces tienen una lectura de la Biblia muy literal, muy literal. muy Ellos sui andan generis. y sui generis además, andan entunicados, sus túnicas, con sus barbas largas. Su líder, ellos dividen un poco la parte política de la parte religiosa. Su líder espiritual nunca Wow. se le ve, nunca da entrevistas. El líder espiritual es hijo de Ezequiel Ataucusi. Y fueron creciendo de un momento a otro. Aparecieron en el espectro político un poco la gente, o sea, para que veas el compromiso político que además eventualmente podemos tener los peruanos, por los memes, a la gente les pareció muy gracioso y empezaron a votar por ellos, ¿no? Su símbolo es el pescadito, entonces Ay, ay, somos mágicos, somos real maravillosos, como, ay, ay. ¿no? Es que así somos nosotros los hispanos. Entonces, eh, entonces la gente dijo, Ay. bueno, vamos a votar por ellos, porque además la política pesta y tal, y vamos a votar por el pescadito. Y votaron por el pescadito y se hicieron de una buena parte del Congreso, ¿no? Se hicieron de una buena parte del Congreso junto con el Partido de Acción Popular y ellos, junto con una porción del fujimorismo que llegó a entrar al Congreso, de alguna manera tenían dominio de las gestiones del Ejecutivo. Sin embargo, este Congreso también se le empieza a voltear al Martín Vizcarra. Ay. A través de leyes que le eran incómodas, porque además conecta directamente con la coyuntura pandémica. Ah, Entonces este Congreso empieza a ser un toque más populista, un toque más hay que abrir, que la gente empiece a poder a disponer de por ejemplo, de sus ahorros, de sus fondos. Nosotros los llamamos aquí AFPs, por ejemplo, que es el fondo de pensiones que tú tienes individual y que te lo administra un privado, ¿verdad? Entonces, ellos lo que dicen es, no, bueno, la gente necesita recurrir a su fondo, ¿no? Entonces, leyes para eso. Este,
Y algunos manejos económicos a Martín Vizcarra pues no le gustaban, no le gustaban. Y, Eh, y empieza a originarse un escenario de ruptura, un escenario de tensión, ¿no? Y eso ha ido decantando fuerte, 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 porque se empiezan a ver visos de corrupción en el propio Martín Vizcarra también. El abanderado de la lucha anticorrupción empieza por una. Él fue expresidente, imagínate, nosotros tenemos la figura del expresidente regional, imagínate un exgobernador, ¿ok? Que ahora es presidente y que siendo presidente se descubre que de repente la construcción de un aeropuerto, este expresidente empieza a tener una serie de malos manejos. O que, saludos Sole, que está por ahí, salud. este, o que de repente tiene una empresa constructora, una pequeña empresa constructora de sus hermanos, que a su vez en algún momento ha sido subsidiaria de Odebrecht, Oh, ¿no? o sea, Entonces pan con lo mismo, decimos ahí en el rancho. Es, se empiezan a descubrir cosas. Pero él manejaba la narrativa, él, además de manejar la narrativa, producto de esto que llamamos mermelada, porque además del pago de publicidad, se genera una figura denominada en el Perú reactiva. ¿Qué es reactiva? Reactiva, para reactivar las empresas que se han visto perjudicadas producto del cierre, del lockdown, se crea un fondo, un crédito. Imagínate que que tienes tu empresa de confección, tal vez. Entonces dices, bueno, yo ya no voy a poder producir como antes, producto de esto. Necesito un crédito de tanto por ciento. Entonces vas y pides tu crédito. ¿Y qué te decía este crédito? Que si eventualmente tu empresa no le va bien, incluso con ese crédito de reactiva, tú puedes cerrar tu empresa y bueno, ya está. El Estado va a pagar porque tiene un crédito que tiene un fondo que puede sostener. Entonces muchas empresas se han acogido a ese crédito de reactiva. Muchas compañías lo han hecho, incluyendo los medios de comunicación. sí. Entonces, los medios de comunicación ya no solamente recibían producto de la publicidad, sino también recibían de reactiva. No, Y no no. solo los medios de comunicación, estudios de abogados. Porque en un inicio lo que se decía era de que van a recibir de reactiva las empresas pequeñas, medianas, de primera necesidad, golpeadas. Pero al final han recibido estudios de abogados, han recibido medios de comunicación, han Muy recibido todo el mundo. necesarios, por cierto, o sea, vitales para la sociedad Sí, ahorita. porque si no se cae Sí, la sí, economía sí, peruana sí. y no sabe. ¿Sí? Y además, ¿cuánta gente vive de un estudio de abogados? O Sí. sea, eso es un montón, miles. Entonces, realmente Martín Vizcarra lo que tenía era apoyando a todos los medios de comunicación a través de Reactiva y apoyándolos a través de la publicidad. Entonces, ¿quién manejaba la narrativa? La manejaba literalmente el gobierno. Ah, Por allí que habían algunas voces disidentes, ¿no? Por esta figura que se llama disidencia controlada, ¿no? Para que ujú, digan, ah, no, pero también criticamos lo que está mal. Pero la verdad no era así. sí. Entonces empiezan a aparecer estos visos de corrupción, ¿no? Ya en la propia pandemia, porque fuimos el primer país, o uno de los únicos países, creo yo, que no utilizaba pruebas moleculares, sino utilizaba pruebas rápidas, ¿no? Entonces se compraron un montón de pruebas rápidas, cuando los médicos especialistas decían, no, la prueba molecular es lo que sirve, la gente del gobierno decía, no, 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 está bien, las pruebas rápidas funcionan. Y no funcionaron. No, sorpresa. Y Sí. empezaron a haber una serie de preocupaciones por temas relativos a las vacunas, hasta que llega un momento en noviembre, luego de un primer intento, en noviembre vacan al presidente Martín Vizcarra. El Congreso que había sido escogido por la gente en
enero del año pasado, vaca al presidente Martín Vizcarra, lo saca del poder, bajo una figura que era perfectamente constitucional, ¿no? Que, que es la de insuficiencia moral para gobernar, incapacidad moral para gobernar. Oh, Nosotros sí. tenemos esa figura, Sí, todos recibiendo dinero de... Sí, ok. ¿no? Ay, ay, ay. Y entonces empieza ahí empieza el debate legal en torno a esa figura, porque es una figura que viene del siglo XIX, ya, que se ha utilizado un par de veces cuando el presidente está en un estado de psiquiátrico originalmente, o sea, cuando no puedes gobernar, porque en esa época, en el siglo XIX, el tema moral estaba intrínsecamente ligado con el tema psicológico. Sí. Entonces, si tú no podías manejar, si habías caído en la locura, se te decía que no eras moralmente capaz para gobernar. Entonces, se mantuvo así. Básicamente se utilizó luego con Fujimori. Fujimori renuncia desde Japón porque el Congreso quería vacarlo precisamente por este tema de insuficiencia o de incapacidad moral para gobernar. Y esa figura se utiliza nuevamente en el caso de Martín Vizcarra. El Congreso en el tiempo de Fujimori no le acepta la renuncia a Fujimori y lo vacan también. En el caso de Martín Vizcarra hicieron lo mismo y salió, y ahí es donde yo veo el símil con los Estados Unidos. Toda la prensa se unió para decir que eso era un golpe de Estado. Ah, ok. No, ya me sé ese cuento, pero derecho al revés sin inglés ni Toda español. la Sí, prensa era sí. una cosa que no te puedes imaginar porque tanto Acción Popular como el FREPAP, como los otros partidos que votaron a favor de la vacancia, fueron tachados directamente de golpistas, de estar robándole la democracia al Yeah. Perú y que entonces Lágrimas de cocodrilo, ya me la sé. todas las carátulas de los grupos mediáticos más importantes del Perú, sobre todo de que te digo, se la dedicaron a el presidente Manuel Merino, que asumió luego de Martín Vizcarra por ser el presidente del Congreso. Legalmente, cuando tú vacas a un presidente, el que asume es el presidente del Congreso como encargado de la oficina del presidente de la República. Entonces, esos fueron unos días en donde dos candidatos que actualmente están postulando empezaron a asusar a la gente a que salga a las calles y que se manifieste a favor de la democracia. En ese momento se acabó el bicho, ¿ah? No hubo bicho, no hubo bicho, Qué coincidencias. Qué no hubo bicho, coincidencias, sí. no hubo bicho y nadie hablaba de la coyuntura pandémica. No, Nadie no. hablaba. No, no, no. Y los medios de comunicación dijeron hay que salir a luchar por la democracia Sí. y empezaron a salir todos, ¿no? Si tú ves las Ay, ay, cuentas, ay. y donde más se infiltró eso fue en los chiquillos, en los jóvenes, en los centennials, en Instagram, en TikTok, en Facebook, manifestaciones a favor de Martín Vizcarra, de la democracia. Merino no me representa, Merino no es mi presidente, Merino golpista y tal. Era una cosa increíble. Era una cosa increíble. Los medios de comunicación estaban absolutamente, digamos, encargados de desarrollar esa narrativa. En coincidente coordinación, vamos a En dejarlo así. coincidente coordinación. O sea, era era una cosa que tú ya no podías. O sea, todo el mundo estaba a favor de la democracia. Eran muy pocas las personas que estaban, digamos, en contra de eso, salvo un solo canal, un solo medio de comunicación llamado Willax, ¿no? En el Perú. Solo un canal de televisión. Que
Es considerado actualmente como un canal de los cavernícolas, un canal de un medio de comunicación de los reaccionarios, de los conservadores, no, o sea, era el único que tenía una mirada diferente a lo que estaba ocurriendo en el Perú. Sí. Entonces, ese gobierno dura solamente una semana. Una semana dura ese gobierno. ¿Por qué? Porque empiezan a haber movimientos de gente, primero tranquilos, pero luego por las noches empezaron a volver violentos, muy violentos. Muy similar, muy similar. Yo he visto esa película antes, no sé dónde, creo que en Minneapolis o no me acuerdo dónde. Sí, sí, muy parecido porque ha ocurrido, no sé, he visto algo parecido Sí, ahí por donde vives tú. En Oregon también, de otros lados. Diría mi abuelo en paz descanse. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, hombre. No, Y y también en Barcelona, y también en Barcelona, también, curiosamente, y sí. también en Santiago, en Chile, No han ¿no? aparecido de pura casualidad ladrillos a la hora de esas manifestaciones ahí como que de la nada tampoco, así como que, mira, un tabique de todo entero, que acá se dio esos fenómenos milagros, o sea, ya quería pedir a la iglesia que investigara, a lo mejor dijo, no voy a hacer una aparición aquí interesante, o sea, aparecieron ladrillos de la nada, un día no estaban y el otro sí, y justo se dio que iba a haber protestas por ese lugar. Sí, ¿no? Acá, en ese momento, lo que pasa es de que hay imágenes dicen que en estas manifestaciones se habría contratado a las barras bravas de los equipos más, para la parte Sí, fuerte, ¿no? Para el choque, sí, para el choque. Eso no está probado, esa es una versión del propio Manuel Merino, pero a ver, los canales de televisión lo que mostraban muy al inicio eran la parte bonita, lógico, o sea, eh, donde la gente está marchando tranquila y todo. Pero la parte nocturna, muy en la noche, no la mostraban. Y si la mostraban, mostraban la parte de la policía, donde, a ver, la policía tenía lanzada gas lacrimógeno y tal, pero pero también hay imágenes, digamos, un poquito más subrepticias en donde se logra ver eh, que nosotros tenemos lo que se llaman armas hechizas, que supongo que también se hacen, que son armas artesanales que tú puedes armar, que tú puedes hacer. Aparentemente también se utilizaron. Y producto de esas marchas mueren dos chicos. Mueren dos chicos. eh, y con la muerte de ellos es donde ya la presión mediática y social era tan fuerte que Merino se ve obligado a renunciar. de ahí viene. Aparentemente estos dos chicos tendrían antecedentes policiales. Pero es de lo último que se habla, la verdad. No, 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 no. Haz de cuenta que está leyendo el script de acá o viceversa, les pasamos el script allá a ustedes. Y luego, y Qué luego a los bárbaros. chicos, y luego a los chicos, pues los volvieron héroes. Se volvieron héroes. Sí, Se volvieron héroes. O sea, era una cosa. Inti y Brian se llamaban. Era una cosa en donde les dejaban flores, ya no te digo en su tumba, en la tumba de los chicos, les dejaban flores. Cerca de mi casa hay un barrio que se llama Barranco, ¿ok? Es un barrio muy bohemio, muy progre, muy como en España vendría a ser, qué sé yo, no la latina, es un barrio muy artístico, ¿no? Y tú veías gente eh, en los parques, dejándoles flores a sus fotos, con velas, ¿no? De verdad nunca lo había visto. O sea, nunca había visto que haya ese tipo. O sea, obviamente, toda muerte tiene que ser reprochada y lamentada, porque además son vidas inocentes y tal. Pero ya empiezas a cruzar una línea entre digamos, el justo luto que alguien tiene que tener claro. hacia la deidificación Sí.
Idolatría. idolatría, que, que además no era producto tal vez de una lucha clara, ¿no? Sino de algo un poquito turbio que se estaba manejando allí. Sí. El asunto es de que ese partido, Acción Popular, golpista, ¿no? Según todos los medios de comunicación, empieza a generar el odio de todos. Estamos hablando de diciembre. Y hoy por hoy es el partido que está aparentemente liderando las intenciones de votos de Ah, todos. ok. ¿Ok? Ya salió el peine, decimos en México. Pero ¿cómo te explicas tú ese cambio? ¿Cómo te explicas tú ese cambio? ¿Cómo puede un partido odiado hace 3 meses estar en el primer lugar hoy? Tocayo, Tocayo, te voy a recordar algo que yo he visto. Tenemos al presidente más popular en la historia de los Estados Unidos y no puede llegar eh, ni a los 20 millones o 30 millones de seguidores en Twitter. O sea, y las prensas que da obviamente están vacías, pero fue más popular que Obama. Entonces, son milagros inexplicables que suceden, son misterios de la vida, imagino. Primero vamos a encontrar respuestas sobre ovnis o qué sé yo antes de estas cosas. O sea, es posible, solo ten fe, es a lo que voy. Entonces, Ahora, uh, vamos a ver. ¿Cuándo, por cierto, antes que se me acabe el tiempo, porque si no se nos va a acabar el tiempo, ¿cuándo van a ser las elecciones? Porque esto hay que monitorearlo muy bien. Todavía le faltan que 2, 3 semanas, ¿no? es el 11 de abril, que queda por Okay. 2 semanas, tal vez, 2 semanas, un poco más. Uh, Van a ser las elecciones. Los candidatos que originalmente estuvieron proponiendo estas marchas han quedado relegados. Han quedado relegados, digamos, vamos a decir así, el progresismo había puesto sus esperanzas en Julio Guzmán, que era un candidato netamente progresista, netamente, nosotros llamamos a los progresistas caviares, es nuestro término para definir progresistas, eh, y la candidata ya de la izquierda pura y dura, Verónica Mendoza. Entonces, Vero no está creciendo tanto, aunque algunos dicen que sí, y Julio Guzmán ha quedado absolutamente relegado, porque quien hoy es el presidente, el que es supuestamente el presidente del Perú, digo supuestamente porque es en realidad un encargado, es el presidente del Congreso, encargado de la oficina del presidente de la República, está postulando para vicepresidente en el partido de Julio Guzmán. Es decir, tienes a alguien que está encargado de la administración de las elecciones como candidato a vicepresidente. Y es del partido progresista este que está ahorita con 2.8%, ¿no? Que no tiene posibilidades, que ya está fuera de la contienda. Entonces, ¿qué es lo que está buscando, digamos, el progresismo peruano? ¿A dónde están apuntando? Están apuntando en primera instancia a George Forsyth, que lo has visto ahí en la imagen, que es el más joven de gorra, sí, voy a poner. ¿no? Cuyo movimiento también está digamos, digamos, muy infiltrado por gente del progresismo y que ha sido un ex arquero de fútbol. Sí, Ha sido un ex arquero de fútbol y que, la verdad, no sabe dónde está parado, pero su papá es embajador. Su papá es embajador del Perú, entonces aparentemente es quien maneja un poco eso. Este chico ha sido congresista, mejor dicho, no congresista, sino exalcalde de un barrio acá en el Perú y ha tenido mucha cobertura mediática durante el tiempo de la pandemia, incluso ha aparecido junto con Martín Vizcarra, eh, y es uno de los, digamos, de las fichas que tiene el progresismo. Están tratando de que entre a la segunda vuelta. Nosotros tenemos un sistema similar al sistema francés, ¿no? Entran todos y si no alcanzan la mayoría o el 50% más uno de los votos válidos, entras a una segunda vuelta entre los dos primeros. Y ahí mm, se define quién es quién va a pasar. Entonces, ahorita se están peleando esa segunda vuelta entre Johnny Lescano del partido golpista, entre comillas,
¿ya? Que tiene él mismo una tendencia más hacia la izquierda, pero no es una izquierda tan progre, aparentemente, sino una izquierda un poco más a la antigua, vamos a Ah, decir, tiempos de la pre-caída del muro. Él mismo tiende a eso, conservador para ciertas cosas, temas de aborto, un poco más abierto a temas de eutanasia, pero sustitución de importaciones, ¿no? Entonces, es, digamos, el peor es nada del progresismo si es que no entra llega a Forsyth, esas instancias, sí. porque lo ideal es que entre Forsyth y compita con él, Mm. pero se les complica si entra López Aliaga con Lescano, porque Lescano también tiene problemas. O sea, es alguien que, además de ser de ese lado de izquierda que no le gusta al capital, ¿no? Sí. Eh, a él se le ha descubierto chats de WhatsApp en No. donde está acosando a una Ah, periodista. valga. O No, sea, no, 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 ya. No le muevas mejor ahí. Hay que hacer una segunda edición antes de las elecciones, porque entre más le rascas, más huele aquí la situación. entonces, Ay, ay, entonces, ay. yo creo que va a ser necesario, ahora que se está acabando un poquito el tiempo, otra, Un porque follow-up, sí. vas a encontrar cosas que atañen directamente a la Iglesia Católica. Ah, oh, Tienes a López Aliaga que duramente criticado por el tema del uso del silicio en su campaña. eh, ha levantado mucho polvo en el sentido de que es un católico practicante, dice las cosas un poquito como le vienen, ¿no? Entonces, ha habido mucho ataque a la Iglesia Católica, a la figura de la Virgen María, eh, porque de repente él tiene que afinar un poco mejor la forma como dice las cosas, siendo transparente, sí, pero decirlos de una manera. Mira, al mundo el catolicismo puro y duro le es incómodo. Entonces, sí, cuando lo sueltas tal cual, ¿no? Se vuelve ¿no? sí, Se hay vuelve. que Entonces, pulirle. claro, es una forma de comunicar, que también es una responsabilidad, lo decía el propio Juan Manuel de Prada, en una crítica que le hacía a Donald Trump, Sí, que les criticando, mejor dicho, reconociendo la legitimidad del mensaje que eventualmente Donald Trump podía enviar a la gente, la forma como a veces la decía hacía que gente que eventualmente se podía acoplar a su proyecto le agarrara más bien sí, tirria. sí, 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 Entonces, sí. entonces eso, ahí también tienes una responsabilidad en relación a tu discurso, porque estás haciendo que gente que eventualmente la está dudando, más bien se aleje de tu prédico. Entonces, a veces esas cosas hay que, el ego, el etos, el logos y el patos, los tienes que articular de manera que no te genere un rechazo a gente que eventualmente se puede acoplar, ¿no? Hay Y en este caso, o hablando de esto, hay un libro que le recomiendo a todos los políticos del gran, a mi juicio, mejor académico del periodismo en los últimos 50, 100 años, Marshall McLuhan, el claro, periodista canadiense. El libro de Medium is the Massage, haciendo alusión al juego de palabras del medio es el mensaje, o sea, la forma en que dices también cuenta tanto, es más que el mismo mensaje mismo, o sea, la forma tiene más relevancia que el mismo fondo, o al menos en la comunicación. que Entonces, además Marshall McLuhan, que tú lo has pronunciado mejor que yo, este, Marshall McLuhan, tú sabes de que se dice de que en algún momento en una reunión entre amigos eh, le preguntan a él, oye, ¿y tú cómo sabes que tus postulados, que tus ideas, que tu teoría es apropiada? Y entonces él comenta en esa reunión, muy íntima además, ustedes se van a reír, burlar de mí si es que yo se los comento. Y le dijeron, pero ¿por qué nos vamos a burlar? O sea, cuéntanos. Pues porque Nuestra Señora me ha confirmado que está bien.
Sí. Entonces, Él es no muy dijo católico. nada, no dijo absolutamente nada más. No se sabe si es que ha tenido algún tipo de revelación o lo decía de una manera muy simbólica, tal vez, Sí. pero lo dijo y a mí, ¿sabes qué? Me parece muy interesante porque nosotros, un poquito para ir cerrando esa partecita, pero me parece bien interesante ya en términos de comunicación porque no es que solamente a veces uno pueda tener revelaciones en términos de temas espirituales o teológicos, como de repente le puede haber pasado a los pastorcillos y tal, Ujú. sino que eventualmente podemos tener revelaciones puras y duras en temas hasta teóricos, ¿no? De teoría de la comunicación. O sea, a mí me parece súper interesante, pero eh, imagínate que un candidato diga, a ver, yo estoy convencido de que mi planteamiento es esto, pues porque la verdad, la Virgen me lo ha confirmado. Y ya, le como quieras. Sí. Imagínate eso. Ay, tocayo, se me acabó el tiempo, nos tenemos que despedir rápidamente. Voy a poner en pantalla la gente que quiera seguir esto, lo que sucede en Perú. Ahí está tu Twitter, ¿verdad? Están Ujú. a la gente que le quiera dar mensaje. Por favor, sigan la cuenta. A mí me encanta seguir todas las actualizaciones de Luis. Y obviamente tenemos que volver. Hay una segunda mitad de esta plática. Se me fue de volada el tiempo. Hay una segunda parte que será antes de las elecciones, ¿ok? ¿Te comprometemos con esto? Genial, genial. Antes de las elecciones podemos conversar para ir viendo ya cómo se encaminan cómo van los tiros, en realidad. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Dios te bendiga. Un saludo a toda la gente de Perú. Gracias también por compartir este video y también apoyarnos por medio de la cuenta de Patreon o la tienda y sobre todo, hablando ahorita de la Virgen, lo más importante, las oraciones, las plegarias son muy importantes para que este canal pueda llevar ese tipo de contenidos gratis a todas las personas. No ponemos ninguna traba. Entonces, gracias a tu apoyo, pues la gente puede disfrutar ese tipo de contenido sin ninguna restricción de que el patrocinador se molestó, ya se va a acabar esto. Aquí está, completamente para todos ustedes. Luis, un abrazo y como siempre nos despedimos aquí, pues nada más y nada menos que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey y Tocayo.